Me llamo Catalina. Tengo 27 años, y toda mi vida he tenido que lidiar con miradas lascivas, sonrisas inquietantes y avances indeseados de hombres mayores y pervertidos. Pero incluso con eso, nunca sentí que estuviera en peligro de algo más que una conversación forzada y muy incómoda en ocasiones. Todo eso cambió rápida e inesperadamente una noche no hace mucho. Mi hermana y yo somos muy creativas y nos encanta trabajar juntas en proyectos para compartir ideas, obtener opiniones, y en general, ayudarnos mutuamente con lo que sea que estemos haciendo. Por esto, voy a su casa casi todos los fines de semana, y la pasamos genial juntas. Este día no fue la excepción, y mi hermana y yo estábamos despiertas hasta tarde trabajando en varios proyectos diferentes. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando decidimos ir a una gasolinera cercana para comprar cigarrillos y algo de beber. De camino al Oxxo, que está bajando la calle de su casa, noté que su auto tenía poca gasolina y le pregunté si quería que me estacionara en un surtidor y también llenara el tanque. Dijo que podríamos hacerlo, así que cuando llegué a la tienda, me detuve en uno de los surtidores más cercanos a la calle. Un grave error de mi parte, como pronto me daría cuenta. Después de la típica batalla entre hermanas sobre quién iba a entrar, salí del auto, le dije algo sarcástico a mi hermana y me giré para caminar hacia la tienda. Al acercarme a la entrada, me tomé un momento para observar mi entorno, ya que podía sentir que la atmósfera había cambiado ligeramente. La tienda estaba bastante vacía para la ciudad en la que vive mi hermana, especialmente para una noche de fin de semana. Noté que había un hombre mayor sentado en la acera frente a la tienda. Al pasar junto a él, lo miré y le di una sonrisa amistosa y un asentimiento con la cabeza, un saludo común aquí en Guadalajara. Dentro de la tienda, la escena era muy diferente. No había mucha gente, solo una pareja y el cajero. Pero la pareja sola hacía que pareciera que la tienda estaba llena. Estaban enfrascados en una discusión muy acalorada y algo cómica, al menos para el cajero y para mí, que parecía tener sentido solo para ellos. Después de finalmente poder pagar mis cosas, me despedí del cajero y me giré para salir. Inmediatamente, una vez fuera de esas puertas, todo el mundo a mi alrededor se sintió más pesado. Empecé a escanear rápidamente mi entorno, buscando la amenaza que mi cuerpo me decía que estaba presente antes de que mi cerebro siquiera supiera realmente lo que estaba sucediendo. Y fue entonces cuando lo vi. El mismo hombre al que había pasado al entrar, ahora estaba parado a un lado y mirándome fijamente. La sensación que instintivamente sentí me impactó, ya que nunca antes me había sentido así, como si fuera la presa de algo. Sus ojos estaban fijos en mí con una malicia que todavía me hace estremecer al recordarla. Me giré y comencé a caminar a un paso rápido pero tranquilo. Tenía miedo de que correr agravara la situación. Él comenzó a caminar en un ángulo hacia mí. Mientras pasaba junto a él, lo observé con mi visión periférica. Rápida y silenciosamente, se giró y empezó a seguirme hasta el auto. Muchos escenarios pasaron por mi cabeza en tan poco tiempo. No quería que supiera que lo había visto detrás de mí, ya que me hacía sentir que tenía la ventaja. No iba a sorprenderme, lo observaba, sus ojos nunca vacilaron, ni tampoco su mirada de odio hacia mí. Estaba aterrorizada. No tenía ni idea de lo que este hombre me tenía reservado, pero todo dentro de mí me decía que no era nada bueno. En ese momento, solo esperaba que este hombre se diera la vuelta y abandonara cualquiera que fuera su plan. O que algo, cualquier cosa, sucediera para sacarme de esta situación. Lo que no sabía era que, incluso desde dentro de su auto, mi hermana podía sentir que algo andaba mal. Me había estado observando desde que salí de la tienda, y se asomaba por la ventana mirando fijamente al hombre que me seguía, con gas pimienta en mano. Tan pronto como él miró hacia el auto para ver si estaba completamente sola o no, se encontró con la mirada furiosa de mi hermana. Por si fuera poco, afortunadamente al mismo tiempo otro auto se detuvo en el surtidor justo detrás de nosotros. Pareciendo nervioso, el hombre extraño se tambaleó hacia un lado antes de regresar a la tienda. Pero se aseguró de darme una última mirada. Cuando dicen, si las miradas mataran, se refieren a este tipo de mirada. Rápidamente llenamos el tanque y nos fuimos. Y después de finalmente alejarnos y que la adrenalina abandonara mi cuerpo, no pude dejar de temblar.
No podía dejar de pensar en este hombre y en lo que quería de mí. ¿Me estuvo siguiendo todo el camino hasta el auto si solo quería robarme? Nunca me he sentido tan amenazada en toda mi vida. No sé qué me habría pasado esa noche si hubiera estado sola. Gracias a Dios por mi hermana y la persona al azar que solo necesitaba gasolina. Tengan cuidado ahí fuera. El mundo es un lugar loco y aterrador. Nunca se sabe quién te está observando o qué planes pueden tener para ti. Era el Día de Acción de Gracias de 2011, y estaba celebrando en la finca de mis abuelos en el pequeño y polvoriento pueblo de Sevilla, Florida, al norte de Delano. Había comido en exceso ese día, con el típico banquete que hace imposible moverse, y me preparaba para regresar a la universidad en Tallahassee. Antes de tomar la carretera, paré en una gasolinera solitaria del pueblo para llenar el tanque. La estación estaba casi desierta, solo iluminada por la luz parpadeante de los neones sobre los surtidores. Mientras terminaba de llenar el tanque, una mujer apareció de la nada. Su aspecto era desaliñado, el cabello teñido de un rubio chillón y las raíces oscuras formaban un contraste sucio, y sus ojos tenían una mirada vidriosa e inquietante. Pero esto era la Florida rural, y la gente allí podía parecer ruda pero ser amable, así que no juzgué. Se acercó vacilante, sus palabras temblaban al decirme que se le había acabado la gasolina. Señaló una vieja carcacha estacionada cerca de la tienda, un coche oxidado y abollado que parecía más una reliquia que un medio de transporte. Me pidió algo de dinero para llegar a casa. Normalmente, soy reservado con este tipo de situaciones, pero era el fin de semana de Acción de Gracias. Me sentía generoso, relajado, tal vez demasiado confiado. Le dije que no le daría efectivo, pero que con gusto le pondría algo de gasolina. Fue entonces cuando el ambiente empezó a volverse extraño. Su rostro cambió de manera imperceptible, como si algo detrás de sus ojos vacilara entre la gratitud y una emoción más oscura. Insistió en que prefería el dinero y añadió que su tanque estaba tan vacío que no podía mover el coche hasta el surtidor. Algo en su tono me puso incómodo, una nota casi imperceptible de urgencia que no encajaba con su historia. Pero, por alguna razón, no me fui en ese momento. Quizás porque estaba de buen humor o porque no quería parecer grosero. Le sugerí que usara un bidón para que pudiera llenar algo de gasolina y llegar a su destino. Después de protestar un poco, finalmente fue al coche y regresó con un bidón, sucio y casi tan deteriorado como el vehículo. Me agaché para empezar a llenarlo, pero entonces sentí su mano en mi hombro, fría y sorprendentemente fuerte. ¿Tienes novia?, preguntó con una voz que de pronto sonaba más baja, más grave. Levanté la mirada, sorprendido. No, respondí, tratando de mantener un tono educado mientras el nerviosismo se instalaba en mi pecho. Ella sonrió, una sonrisa torcida. Quiero compensarte por la gasolina, dijo, inclinándose un poco más cerca de mí. ¿Quieres venir a mi casa? Su tono era casi un susurro, pero había algo opresivo en él, como si cargara un peso que yo no podía comprender. La sensación de incomodidad se convirtió en un nudo sólido en mi estómago. Le dije que no, más cortante esta vez, pero ella no se movió. Su mano permaneció en mi hombro, su agarre casi posesivo. ¿Seguro?, insistió. Su aliento era ácido, y las palabras parecían deslizarse como una amenaza velada. Cuando empezó a hablar de ofrecerme un favor especial, detrás de la estación, algo en mí se quebró. Dejé el bidón, cerré el surtidor, y sin decir una palabra más, subí a mi coche. Mi corazón latía con fuerza mientras arrancaba y la dejaba atrás, su silueta desaliñada perdiéndose en la penumbra. Más tarde, llamé a mi madre para contarle lo que había sucedido. Mientras le relataba el encuentro, hizo una pausa. Podía sentir su tensión incluso a través del teléfono. Finalmente, me preguntó. ¿Tenía el pelo rubio y un aspecto como si estuviera drogada? Sentí un escalofrío. Sí, respondí. ¿Cómo lo sabes? Lo siguiente que me contó hizo que el aire pareciera más pesado a mi alrededor. Al parecer,
esa mujer estaba en todas las noticias locales. Era una trabajadora sexual conocida en el área y había asistido a una fiesta no mucho tiempo atrás. Algo había salido terriblemente mal. Un cliente suyo, enfurecido o perturbado, le había quitado a su bebé y lo había abandonado bajo un arbusto en el pueblo. Ella ni siquiera había denunciado la desaparición del niño de inmediato. Ambos, ella y el hombre, habían sido arrestados y acusados. Esa noche, mientras conducía por la interminable carretera oscura hacia Tallahassee, no podía dejar de pensar en sus ojos, en esa sonrisa torcida y en lo cerca que había estado de algo que todavía no alcanzo a comprender del todo. Esto ocurrió en el norte de Lincolnshire, Inglaterra, a principios de la primavera de 2009. Trabajé en el turno de noche durante años, y aunque presencié varias cosas espeluznantes, este incidente es, sin duda, el más extraño y perturbador que viví. La gasolinera, o estación de servicio como le dicen allá, daba al oeste. Desde la caja registradora, ubicada en la esquina frontal oeste, tenía una vista casi panorámica de todo el lugar. Sobre la caja había una cámara de seguridad, otra en el techo para captar las matrículas de los coches, una más al norte que apuntaba hacia la salida, otra en la parte trasera del edificio, y finalmente, una justo encima de mi cabeza. Estaba acostumbrado a vigilar las pantallas, esperando que algo rompiera la monotonía de esas madrugadas solitarias. Esa noche, poco después de las 3 de la madrugada, había terminado mis tareas. Con el lugar vacío y en completo silencio, decidí tomarme un respiro para almorzar. Todo estaba tranquilo, hasta que algo en la pantalla de la cámara que apuntaba hacia la salida llamó mi atención. Una sombra, pero no una cualquiera. Era una masa negra, enorme, oscura como el vacío en su centro y con bordes difusos que parecían moverse como si estuvieran vivos. Medía al menos 2,5 metros de alto, y flotaba a 1 metro del suelo. Me quedé paralizado, viendo cómo cruzaba la calle de salida con una calma que resultaba antinatural. La sombra se deslizaba con un propósito inquietante, como si no reconociera las barreras físicas del mundo. Finalmente, desapareció al atravesar la pared de un edificio frente a la gasolinera. Mi corazón latía con fuerza. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. No quería creer que era real, así que, con manos temblorosas, revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad, esperando encontrar una explicación lógica. Pero no la había. Ahí estaba esa cosa, grabada claramente, no solo en una cámara, sino en 4 diferentes. La sombra parecía fluir entre los objetos como si el mundo físico no significara nada para ella. El vídeo mostraba cómo la masa surgía desde la concesionaria de coches que estaba al lado de la estación. La cámara captó cómo atravesaba una valla metálica sin dificultad alguna, cruzaba nuestra entrada, flotaba sobre el césped, seguía por la calle de salida y se desvanecía en la pared de un edificio vecino. Todo esto sucedió en un silencio absoluto. Ni un coche pasó durante ese tiempo, y no tuve clientes en al menos media hora. Cuando finalmente llegó alguien, lo hizo por otra entrada completamente opuesta. Guardamos la cinta durante meses, pero todo se perdió cuando actualizamos el sistema de CCTV de VHS a digital. Años después, la gasolinera fue demolida, llevándose con ella los últimos vestigios de aquel inexplicable evento. No tengo idea de lo que vi esa noche. Nunca la tuve, y probablemente nunca la tendré. Pero algo es seguro, esa no fue la única vez que algo extraño sucedió en ese lugar. Estuve allí durante 15 años y fui testigo de más cosas que prefiero no recordar. Aún así, esa sombra fue diferente. Su presencia no se limitó a un simple susto. Fue como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, cargado con algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Soy una chica de 18 años que trabaja en el turno de 4 de la tarde a medianoche en una tienda de conveniencia en una gasolinera en Canadá. Debido a que mi trabajo está justo al lado de la carretera,
es común que la gente se quede en el estacionamiento por un rato o incluso toda la noche. Lo que no es común es que alguien se estacione justo afuera de la ventana junto a la caja registradora, en paralelo al edificio. Son alrededor de las 11 de la noche y me estoy preparando para cerrar mi turno, emocionada de ir a casa y descansar. Tengan en cuenta que solo tengo 18 años y todavía vivo con mis padres. Entra y sale una oleada de clientes cuando noto un coche estacionado afuera. Justo al lado de la caja registradora, hay una ventana enorme para que los trabajadores puedan ver a los clientes en las bombas. Mucha gente se ha estacionado allí antes, pero nadie se ha estacionado nunca en paralelo a la tienda, pegado a la curva. En fin. Tal vez el hombre o la mujer simplemente estaban exhaustos. Llegan las 11:30 y el coche sigue estacionado allí. Tuve que salir a cerrar el cobertizo del aceite, que estaba justo al lado de donde estaba estacionado el coche. Al cerrar el cobertizo, miré dentro del coche y vi el asiento del conductor completamente reclinado, con un hombre recostado con una sonrisa en la cara. Corrí adentro y me puse detrás del mostrador. Justo cuando entraba uno de mis clientes habituales, le señalé al hombre del coche, bromeando con que me estaba esperando. El cliente pareció preocupado y me dijo que llamara a la policía. Me dijo que me mantuviera a salvo y que tenía que volver al trabajo. Pero decidí no llamar a la policía, porque el tipo podría haber estado simplemente descansando después de un largo viaje. Alrededor de las 11:45, decido llamar a mi hermana porque el tipo todavía estaba afuera. Vivimos a unos 15 minutos de mi trabajo, el tiempo perfecto para que ella llegara antes del cierre. Le conté la situación y me respondió que salía en ese momento y que llegaría pronto. A las 11:48, el tipo sale de su vehículo. Vaya, qué mal. Estoy a menos de 10 minutos de cerrar y ahora decide que quiere un bocadillo. Mientras lo observo, noto que camina cerca de las bombas, mirando al cielo. Más tarde, supuse que era porque estaba buscando cámaras. A las 11:50, entra en la tienda sin responder a mi saludo. Se dirige directamente a los baños. Entran algunos clientes y como estaba ocupada con ellos, asumí que el hombre podría haberse ido sin que yo me diera cuenta. A las 12:01, aparece mi hermana, gracias a Dios, pero el coche seguía estacionado afuera. Entra y me pregunta qué pasa, y yo le pregunto si está en su coche, a lo que ella responde que no, y ahí es cuando mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré las puertas del baño. Ambas estaban desocupadas. Sin mencionar que cuando las luces del baño están encendidas, se puede ver un resplandor debajo de la puerta. La falta de resplandor me hizo suponer que no había nadie adentro porque las luces tienen sensor de movimiento, o que acababan de entrar y no habían cerrado con llave. Le dije a mi hermana que no había nadie en el baño, así que empecé a cerrar las puertas y apagar las luces. Mi hermana, con sus agallas de acero, abrió el baño de mujeres y ¿quién está sentado en el inodoro? Cerró la puerta y empezó a gritarle que la tienda estaba cerrando. Pasan unos minutos y él sigue ahí dentro, así que ella golpea la puerta un poco más fuerte. Son las 12:08 y el bicho raro sale del baño, agarra una galleta, la compra y se va. Nunca me miró a los ojos ni habló. Se metió directamente en su coche y se fue a toda prisa. Terminé de cerrar y me encontré con mi hermana en un Tim Hortons cercano. Si mi hermana no hubiera estado allí, no estoy segura de cuál habría sido el resultado. Podría no estar escribiendo esto ahora mismo, pero afortunadamente ese día, al principio de mi turno, presenté mi renuncia con 2 semanas de anticipación. Tuve que trabajar la noche siguiente, que transcurrió sin incidentes, pero tenía demasiado miedo para salir. Después de contárselo a mis padres, mi madre, siendo la fanática de mentes criminales que es, pensó que el hombre podría haber escaneado la propiedad en busca de cámaras y haber ido al baño a esperar a que yo las revisara durante el proceso de cierre de la tienda. Podría haberse estacionado en paralelo para una escapada rápida, así que me alegro de haber dejado de trabajar allí. Era 1993. Yo tenía 16 años y estaba parado en una gasolinera abandonada en las afueras del centro de Guadalajara.
Era un lugar decadente, con luces parpadeantes y grafitis desvaídos, el tipo de sitio donde el tiempo parecía haberse detenido. Estaba esperando a un contacto para comprar un poco de mota. El aire olía a concreto caliente y aceite viejo, y el único sonido era el zumbido del transformador eléctrico cercano. El sol estaba cayendo, tiñendo el cielo de un naranja opaco, y no había ni un alma a la vista. Mientras esperaba, el teléfono público del estacionamiento, que colgaba torcido en su base, comenzó a sonar. Era un sonido estridente, cortando el silencio como un grito inesperado. Me sobresalté. No tenía sentido que sonara, nadie usaba esos teléfonos ya, y menos en un lugar como ese. Pero la curiosidad, o tal vez el aburrimiento, me ganó. Me acerqué y levanté el auricular, notando lo frío y pegajoso que se sentía en mi mano. ¿Habla Carlos?, preguntó una voz grave al otro lado. Mi nombre no era Carlos. No, creo que tiene el número equivocado, respondí, mi voz resonando en el vacío. Hubo una pausa, como si el hombre del otro lado estuviera procesando mi respuesta. Pero entonces, ignorándome por completo, continuó. Carlos, quiero que me hagas cosas malas. Me quedé helado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo no soy Carlos. ¿Sabes siquiera a dónde estás llamando? Mi tono era una mezcla de incredulidad y confusión. La respuesta llegó cargada de una calma perturbadora. Sin inmutarse, el hombre comenzó a describir, con una frialdad inquietante, todo lo que quería que Carlos le hiciera. Eran detalles explícitos, grotescos, como si los estuviera leyendo de un guión perverso. Mi risa nerviosa fue casi automática. Escucha, ya te dije que no soy Carlos, dije, intentando sonar seguro, aunque algo en su voz me tenía tenso. Entonces, lo dijo. Claro que eres Carlos. Sé exactamente quién eres. La sangre se me heló cuando empezó a describirme. Su voz era calmada, segura, como si estuviera narrando algo que veía justo frente a él. Llevas una camisa de cuadros azul, jeans gastados, y unos Converse negros con suela blanca. Mis ojos recorrieron mi ropa. Acertó en cada detalle. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién demonios eres?, pregunté, con el pánico ya instalado en mi garganta. No hubo respuesta. Solo el zumbido estático del otro lado de la línea. Cerré los ojos por un segundo, tratando de calmarme, pero el impulso de mirar a mi alrededor fue más fuerte. Escaneé el estacionamiento. Nada. Ni un alma. Ni una sombra. Solo el viento moviendo un papel en el suelo. Pero el vacío que sentía no era natural, algo invisible me observaba. Colgué el teléfono con un golpe seco y retrocedí hacia mi coche, sintiendo como si los ojos de ese hombre estuvieran perforándome desde algún rincón invisible. Mis manos temblaban mientras giraba la llave del encendido. Salí a toda velocidad, con el corazón latiéndome en los oídos. No sé quién era, ni cómo sabía cómo estaba vestido. Pero lo único que sé es que esa noche algo, o alguien, estuvo demasiado cerca. Solía trabajar en el turno de cierre de una franquicia de comida rápida, que por razones obvias no voy a nombrar. Por eso, mis compañeros y yo generalmente salíamos del trabajo juntos alrededor de la medianoche. Me considero amiga de todos los que trabajábamos en el cierre. Así que durante el verano, agarramos la costumbre de quedarnos un rato en el estacionamiento después del trabajo, charlando y pasando el tiempo. El restaurante está en una zona bastante buena, con patrullas de policía regulares, y estábamos justo al lado de nuestros autos, así que nunca me sentí insegura. Una noche, estuvimos hablando por unas 2 horas, así que me subí a mi coche para irme alrededor de las 2 de la mañana. Esto fue probablemente una estupidez de mi parte, pero el corazón se me encogió al darme cuenta de que la luz de la gasolina estaba encendida, y ya lo estaba cuando fui al trabajo ese mismo día. Pensé que probablemente no tendría suficiente gasolina para llegar a casa y luego volver a salir a la mañana siguiente a comprar más. Así que, contra mis nervios y mi buen juicio,
Me resigné a ir al Oxxo que estaba a 2 calles. La zona seguía siendo buena y mi única otra opción para cargar gasolina era una estación que también servía como parada de camiones y de autobuses. Esa me daba más miedo. En retrospectiva, probablemente debería haberle pedido a algún compañero que me acompañara, pero entonces no habría pasado esto. Al llegar a la bomba de gasolina más cercana a la puerta, noté que el único otro coche en las bombas pertenecía a un hombre de mediana edad, probablemente entre 30 y 40 años. Me puso nerviosa, pero no se me acercó ni intentó hablarme, así que no estaba precisamente asustada. La encargada de la gasolinera era una mujer, lo que me hizo sentir un poco menos nerviosa. Le pregunté dónde estaban los baños, y cuando salí, el otro hombre ya no estaba. Le di las gracias a la encargada al salir de la gasolinera mientras caminaba hacia mi coche, cuando oí que un hombre me llamaba, «Oye, señorita». Miré y vi a un hombre saliendo de los contenedores de basura. ¿Puede venir aquí? Noté que no llevaba uniforme, no es que eso hubiera mejorado la situación, así que no podía saber si trabajaba allí. En ese momento, estaba al lado de mi coche, en la bomba de gasolina bien iluminada. No, grité, e incluso yo misma noté lo ansiosa que sonaba mi voz. Él empezó a caminar hacia mi coche. En ese momento, me conformaría con llenar el tanque solo a la mitad. Busqué en mi bolsillo trasero, donde suelo guardar el teléfono, y no estaba. Presa del pánico, pensé que lo había olvidado dentro del coche, pero no quería mirar por si el tipo me estaba observando. «Linda noche, ¿verdad?», preguntó, mientras entraba en la zona de las bombas. Pero seguía estando a unos metros de distancia, y murmuré un nervioso «sí», con la esperanza de que me dejara en paz. Pero no lo hizo, y prosiguió preguntando, «¿Cuántos años tienes?». Ya estaba asustada durante toda la interacción, pero nuevas alarmas se dispararon en mi cabeza cuando solté, «Tengo 16». No era cierto. En realidad tenía 19. Pero él no lo sabía, y pensé que si creía que era menor de edad me dejaría en paz. Me miró con los ojos entrecerrados y dijo, «Ah, bueno, te ves». Luego se interrumpió. Pero sabía que iba a decir que me veía mayor. Ya estaba satisfecha con la cantidad de gasolina que tenía en el coche, así que volví a colocar la manguera en su sitio y me fui. «¿Qué tal tu noche, señorita?». Le dije que había estado bien y le pregunté cómo había estado la suya. Mi tono seguía siendo muy nervioso y solo le respondía porque ya me estaba subiendo al coche. Siempre me han enseñado a ser educada por encima de todo. Él estaba escalofriantemente cerca de mi coche, al menos a 1,5 metros, me miró de nuevo y luego se acercó. Cerré el coche inmediatamente y lo puse en marcha. Cuando levanté la vista, ya no estaba en el estacionamiento, así que pensé que se había ido. De cualquier manera, salí pitando de allí. Al irme, presté atención a lo que había detrás de mí, y al pasar por el edificio, lo vi pegado a la pared, observando cómo mi coche se alejaba. Seguía temblando cuando aparqué en mi entrada porque, aunque no había forma de que me hubiera seguido a casa, sabía que era una situación en la que me iban a secuestrar, abusar de mí o, peor aún, probablemente me encontrarían en un contenedor de basura. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.